buenos días. En un minuto daremos inicio al segundo segmento de la mañana de las actividades del Congreso de Cardiología CardioLili 2025. Bueno, muy buenos días. Yo soy Alex Sotomayor, soy internista y soy cardiólogo y fellow de cuidado crítico y seré uno de los moderadores del bloque 2, que es tópicos en interés de consulta externa. Conmigo me acompañan una serie de especialistas y subespecialistas en distintas áreas y nos van a hablar de los temas más importantes que están disponibles al día a día en la consulta externa. Nuestro primer conferencista local es el doctor Julián Yara, que es internista, cardiólogo, especialista en cardiooncología, también es especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco y trabaja acá en Fundación Valle. Él nos va a hablar sobre cáncer y enfermedad cardiovascular. El auditorio es suyo. Hola, muy buenos días a todos. Pues para mí es un placer y un gusto estar aquí en CardioLili 2025. Vamos a hablar sobre cáncer y enfermedad cardiovascular. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y la verdad es que nos podríamos preguntar por qué venimos a hablar de cáncer y enfermedad cardiovascular como dos enfermedades tan diferentes y que realmente cada uno se enfoca en su lado, pues realmente tienen mucho en común. Lo primero es que decir que estas dos entidades son las dos primeras causas de muerte en Estados Unidos en el 2024, 680.000 de enfermedad cardiovascular y 620.000 casi desde el punto de vista oncológico. Y realmente es que la mortalidad de estas dos entidades va en aumento en los últimos años y las estimaciones al 2050 es que la mortalidad sea mucho mayor incluso en la enfermedad cardiovascular que en la enfermedad oncológica. Y cuando miramos y evaluamos la discapacidad cruda ajustada por años de vida, pues también vemos que los pacientes van a tener mayor discapacidad desde el punto de vista cardiovascular que incluso desde el punto de vista oncológico. ¿Y esto por qué se debe? Quizás está influenciado muy probablemente por la edad poblacional, el aumento en la carga de los factores de riesgo compartidos, cardiometabólicos y una mejoría en la supervivencia del cáncer. Y cuando miramos los diagnósticos de nuevo de la parte oncológica estimadas al 2040, también podemos ver que hay un mayor número de diagnóstico oncológico, principalmente por grupos etarios por encima de los 65 años, de 75 a 85, e incluso por encima de los 85 años. Se pretende que más o menos tengamos 26 millones de diagnósticos de nuevo de oncológicos en el 2040. Y los supervivientes también van a ser mucho mayores. Desde el 2002 al 2022, en la última década, pues se ha visto que la supervivencia de la parte oncológica, incluso cuando son por encima de 5 años, incluso por encima de 15 años, también son mucho mayores debido pues a las diferentes alternativas oncológicas. ¿Y puede realmente la mortalidad cardiovascular superar la mortalidad oncológica? Pues esto es un estudio del 2024 donde se identificó un punto de inflexión de la mortalidad y lo que hicieron fue pacientes supervivientes de 9 tipos de cáncer diferentes, se agruparon en 3 grupos por grupo de edad, de 40 a 60, de 60 a 80 y por encima de 80 años. Cuando se evaluó la mortalidad cardiovascular comparada con el diagnóstico oncológico, recordar que estos pacientes no tenían tratamiento oncológico ya estaba superado y ya llevaban más de 3 años sin tratamiento y sin recidiva. Cuando se compararon estos 3 grupos, realmente entre 40 y 60 años no hubo pues, una diferencia significativa en la mortalidad cardiovascular relacionada con el cáncer. Sin embargo, en los grupos entre 60 y 80 y mayores de 80, sí hubo una correlación en diferentes tipos de cáncer. 6 tipos de cáncer entre 60 y 80 y 9 tipos de cáncer entre mayores de 80 años. Y cuando vemos el punto de inflexión, realmente en los supervivientes de 60 a 80 años, la mortalidad cardiovascular superaba la mortalidad por cáncer primario entre 5 y 17 años aproximadamente. Pero ¿qué pasaba en los mayores de 80? En los mayores de 80 este punto de inflexión se corría casi entre 5 y 11 años. ¿Y cuál es la interrelación entre el cáncer y la enfermedad cardiovascular? Pues realmente no son dos entidades diferentes, realmente son dos enfermedades mortales que van a compartir numerosos factores de riesgo, tanto modificables como no modificables. Uno de ellos va a ser la actividad física, el fumar, diabetes mellitus, dislipidemia y la obesidad, y esto a su vez se va a correlacionar a través de diferentes vías de activación, como van a ser la inflamación, la hematopoiesis clonal de potencial intermedio, que lo vamos a ver un poco en un concepto más adelante que se llama la cardio-oncología reversa o inversa, la disbiosis microbial y la fibrosis con una alteración del microambiente extracelular.
Esto relacionado pues, o asociado ya al tratamiento de las complicaciones cardiovasculares secundarias de la quimioterapia, la cardiotoxicidad, la falla cardíaca, hipertensión, arritmias, entre otras. Y la edad de por sí es un factor de riesgo para las dos entidades, tanto para el cáncer como la enfermedad cardiovascular. Y esta es una gráfica que nos muestra que después de los 35 años, la curva de inclinación tanto de la presentación de nuevas entidades oncológicas como de diagnósticos cardiovasculares, pues aumenta ya sea en los diferentes años. Estas son unas gráficas del año 2000 y del 2004. Y este es el impacto que podemos ver de los factores de riesgo cardiovascular en pacientes oncológicos. Ya vimos que hay factores de riesgo compartidos, tabaquismo, diabetes, obesidad, sedentarismo y dislipidemia. Y cuando evalúan una cohorte de mujeres con CA de mama y evalúan la incidencia de eventos cardiovasculares durante el tratamiento oncológico, evaluado o correlacionado con los factores de riesgo, vemos que la incidencia de eventos cardíacos cuando tenemos diabetes es mucho mayor a los que no tienen diabetes. Lo mismo pasa con la hipertensión y lo mismo pasa con la enfermedad coronaria. Pero tampoco es lo mismo tener un factor de riesgo, 2 factores de riesgo o 3 factores de riesgo. Si tenemos 0 o 1, pues la incidencia es mucho menor que si tenemos 3 factores de riesgo. Y esto es un estudio danés que se le hizo un seguimiento a 3 años de supervivencia de cáncer y lo que hicieron fue comparar los desenlaces cardiovasculares como la tromboembolia venosa, la falla renal, falla cardíaca, enfermedad coronaria, presencia de fibrilación auricular y la miocarditis o la pericarditis. Y lo que podemos observar es que cuando en estos pacientes supervivientes, pues realmente la prevalencia de fibrilación auricular sí estaba mucho más presente en estos pacientes. Sin embargo, cuando habían antecedentes de enfermedades hematológicas era mucho más frecuente, asimismo cuando tenían inmunoterapias previamente. La enfermedad coronaria, pues realmente no hubo una diferencia significativa, pero a pesar de que uno cuando piensa en cardiotoxicidad siempre piensa es solamente en falla cardíaca, pues vieron que la incidencia de falla cardíaca no fue tan significativa como sí lo fue, por ejemplo, la tromboembolia venosa. Y eso quiere decir que de pronto nos estamos enfocando solamente en la falla cardíaca y no estamos pensando en los eventos trombóticos recurrentes que puedan hacer estos pacientes. Y es que estos pacientes tienen fisiopatologías compartidas, ya lo hablábamos un poco, y tenemos en un componente la inflamación crónica. Esta inflamación es de bajo grado usualmente, a menudo está impulsado por comorbilidades, aquí pongo un ejemplo de la obesidad, y esto hace que se genere un microambiente sistémico proaterosclerótico y protumoral. Asimismo, la presencia de un estrés oxidativo con iniciador dual, con daños del ADN o del microRNA asociado a disfunciones endoteliales, genera mayor inicio de la aterosclerosis. Asimismo, hay una disregulación del sistema inmune y la senescencia celular que se identifican como vínculos mecanísticos nuevos y fundamentales que también van a correlacionar ambas patologías. Entonces, los factores de riesgo, como la obesidad, diabetes e hipertensión, pues realmente no solo los tenemos que ver como factores de riesgo, sino como estados proinflamatorios, que van a desencadenar todo un conjunto de mecanismos por los cuales pues, se van a presentar, ya sea desde enfermedades cardiovascular a presencia de cáncer o cáncer y desenlaces cardiovasculares. Y esta es una fisiopatología muy interesante sobre la falla cardíaca. Hay factores de riesgo compartidos, presentaciones clínicas, alteraciones a nivel de la matriz cardíaca como los fibroblastos, las células endoteliales, la producción de células inflamatorias y interleuquinas proinflamatorias y cambios en la matriz extracelular que al final van a desarrollar pues, la parte oncológica. Asimismo, los estromas tumorales van a generar alteraciones del microambiente, alteraciones en la angiogénesis, aumento en la angiogénesis, aumento de los miofibroblastos y el inflamosoma. Por último, la parte de los medicamentos, que es como lo que más asociamos actualmente. Y hablando de los medicamentos, pues las eras de la parte cardiooncológica no es igual. Tenemos anteriormente una era clásica donde teníamos realmente menos compromiso, principalmente era compromiso cardíaco de falla cardíaca, no habían vasculares ni arrítmicos o eran menor proporción y la posibilidad de utilizar quimioterapias era mucho menor, versus las eras de terapia target, en donde se comienza a presentar la toxicidad vascular y después las inmunoterapias con las probabilidades de miocarditis o arritmias. Entonces, estas son como todas las opciones de la parte oncológica que tenemos actualmente disponibles y pues cada vez hay mayor investigación en la parte oncológica. Y aquí nos llevamos como a dos conceptos importantes. Uno es la cardiooncología directa y otro es la cardiooncología inversa o reversa.
La cardiooncología directa es la que todos conocemos, es un poco el daño que puede hacer la parte de la quimioterapia a nivel de las células miocárdicas o de la parte de la inflamación. Este es la toxicidad tipo 1 que se hablaba anteriormente de las antraciclinas y la tipo 2 de los anti-HER2. Aquí vemos como los IBTK también pueden generar alteraciones por alteración principalmente de la parte inflamatoria, disminución de la proliferación, aumento de la migración y de los factores como factor de necrosis tumoral kappa beta y asimismo producir arritmias, alteración de la conducción. De los mielomas múltiples, pues generalmente asociado pues a la falla cardíaca, hipertensión y enfermedad coronaria. Asimismo, pues aquí vemos como todas las alteraciones que pueden producir los BCR-ABL y los inhibidores del factor de crecimiento endotelial con la hipertensión y las arritmias. Quería hacer dos menciones importantes en esta parte de la cardiología directa que a veces se olvida y es la parte de la radioterapia y el compromiso cardíaco que puede generar. La radioterapia, principalmente a nivel del emitórax izquierdo, va a generar un daño inflamatorio y una alteración en la aterogénesis que va a empeorar la presentación de enfermedades coronarias. Asimismo, puede generar alteraciones en la muerte celular y fibrosis a nivel vascular y puede generar pericarditis y derrames pericárdicos. Por último, en las inmunoterapias con los síndromes de respuesta de liberación de citoquinas va a generar infiltración inmune y daño a nivel de la célula miocárdica y asimismo de la parte del pericardio haciendo derrames pericárdicos y miocarditis. Y esto pues tiene un impacto porque las terapias oncológicas que generan compromiso o enfermedad o desenlaces cardiovasculares durante su tratamiento, pues van a tener mayor mortalidad que aquellos que no. Asimismo, cuando se compara daño o presentación de eventos cardiovasculares en pacientes con antecedentes o sin antecedentes cardiovasculares, pues la mortalidad y la sobrevida van a ser diferentes. Esto es un registro español que se llama el registro Cardiotox, en donde evaluaban pues la supervivencia asociada a la presentación de cardiotoxicidad. Y lo que vemos es que a medida que tenemos mayor cardiotoxicidad, pues la supervivencia es mucho menor. Y este es el segundo concepto que quería hablarles, que es la cardiooncología reversa. El concepto de la cardiooncología reversa es que realmente el corazón enfermo, ya sea a través, pues por medio de una cardiopatía isquémica, hipertrófica o una falla cardíaca, deja de ser una víctima pasiva y se va a convertir realmente en un órgano que va a generar secreción de muchas sustancias proinflamatorias y se va a llamar como un secretoma cardíaco, que va a generar un ambiente sistémico permisivo para que se produzcan células tumorales. Entonces, aquí está el corazón enfermo, va a estar a través de diferentes mecanismos. Esto es uno de los que se tienen hipótesis, es que la hipoxia va a generar algunas vías para que se genere crecimiento tumoral y aumento de la angiogénesis. Asimismo, esto es un factor tipo 1 de la hipoxia que va a generar factores antiapoptóticos y va a favorecer la presencia de crecimiento tumoral. Y lo mismo, los factores de crecimiento endoteliales también van a generar aterosclerosis y progresión. Asimismo, hay unos cambios, principalmente a nivel de las células hematopoyéticas, que van a tener mutaciones a través de la hematopoiesis clonal. Generalmente pueden haber ciertas hasta 20 mutaciones que van a generar el paso a la presentación de leucemia a través de estas vías de la interleuquina beta, el TET2 y la NLP3. Esto es un poco también lo del secretoma cardíaco, que a través de vesículas extracelulares, cardioquinas, mediadores proinflamatorios y microRNAs, pues van a generar el ambiente favorable para que se presente el tumor. Por último, porque lo dejamos como muy lejos y lo consideramos como menos importante, hay determinantes factores socioambientales que van a estar determinados para la presentación tanto de enfermedad cardiovascular como parte oncológica. El bajo estatus económico va a generar mayor tasa de recaída y mortalidad por cáncer y mayor riesgo de cardiotoxicidad, principalmente, por ejemplo, la ascendencia africana puede tener hasta 2.5 veces más de falla cardíaca secundaria a la quimioterapia que la ascendencia europea. Y la cardiooncología lo que es cambiar la cara al cuidado del cáncer. Realmente hay más pacientes, más supervivientes, con más comorbilidades y más factores de riesgo, que lo que va a hacer es equilibrar esto, evitar la toxicidad cardiovascular sin infratratar el cáncer o sobretratar el cáncer y tener enfermedad cardiovascular. Entonces, cada vez tenemos infusiones de quimioterapias o terapias mucho más específicas del paciente hospitalizado a un paciente egresado, números limitados a un arsenal de tratamiento mucho mayor, efectos adversos, toxicidad individualizada y mayor supervivencia.
Entonces, pues estamos frente a diferentes pacientes y lo que debemos hacer es individualizar. Estos son los tipos de cardiotoxicidad que podemos, y aquí vienen las guías del 2022 donde se pretende una vigilancia avanzada y la implementación antes, durante y después de la valoración. Estas es un poco por horas del tiempo. Esto es el diagnóstico de falla cardíaca, la evaluación de los pacientes, siempre hacer la estratificación de los riesgos en la evaluación basal con ecocardiograma, electrocardiograma y biomarcadores. Esto es un poco de la ayuda por horas del tiempo. Y por último, quería hablarles un modificador del riesgo que es muy importante, que es la actividad física. Esto es un estudio de Corea del Sur donde se demostró que el hacer ejercicio, ya sea antes y después o durante el esquema de quimioterapia, puede hacer reducción de falla cardíaca hasta del 13% en aquellos que no hacían ejercicio y comenzaron a hacer deporte, y hasta el 16% en pacientes que ya eran deportistas y continuaron haciendo ejercicio. 5 mensajes para llevar a casa. La cardiooncología realmente es bidireccional. Pacientes con insuficiencia cardíaca como alto riesgo para el cáncer tienen los conceptos de cardiooncología directa o inversa. Vigilar a todos, tratar solo aquellos que requieran según el riesgo y las evaluaciones por HFA, ICOS y la toxicidad. La vigilancia realmente ha evolucionado, hacer seguimientos con la fracción de eyección y el estrés longitudinal, como ya lo sabemos, pero hacer vigilancia basada en biomarcadores y detección de la disfunción subclínica. La cardioprotección debe ser dirigida y no universal, y hacer ejercicio mientras lo puedan hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Julián Yara, por excelente presentación. Continuando con la agenda, tenemos al doctor Gustavo Restrepo, que es médico, internista, cardiólogo y ecocardiografista, y él nos va a traer ahorita la charla Diagnóstico y pronóstico del compromiso cardíaco en hipertensión arterial. Evaluación por métodos de imágenes. Doctor Gustavo, bienvenido. Muchas gracias. Se me está moviendo mucho ahí. ¿Sí? ¿Lo quitamos? Sí, hay que no se me... Que no se me quede. Ustedes unos segunditos mientras hacemos unos ajustes técnicos. No hay forma de evitar que se me está... Esa. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá en la Fundación Valle de Lili. Muchas gracias al doctor Juan Esteban Gómez por su amable invitación. Un placer ver a otros médicos amigos acá en la Fundación Valle de Lili. El tema que voy a presentar en los próximos minutos es sobre diagnóstico y pronóstico del compromiso cardíaco en hipertensión y cómo podemos evaluarlo por métodos de imágenes. El compromiso cardíaco en hipertensión es lo que nosotros llamamos como enfermedad cardíaca hipertensiva, que comprende un espectro de anormalidades cardiovasculares que se desarrollan en respuesta a la exposición crónica del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda a la presión arterial sistémica elevada. Y el diagnóstico de la enfermedad cardíaca hipertensiva lo basamos en historia clínica y en modalidades de imagen, fundamentalmente ecocardiografía e imagen con resonancia magnética. Y también tenemos test funcionales o anatómicos. También lo podemos evaluar, por ejemplo, con medicina nuclear, con estudios de fusión de PET-CT.
con ecocardiografía de estrés, etcétera, para el diagnóstico de isquemia miocárdica. Entonces veamos algunos conceptos fundamentales. Todos siempre al hablar de enfermedad cardíaca hipertensiva pensamos en hipertrofia, pero tal vez tan importante o más importante que la hipertrofia es la presencia de fibrosis. Incluso el aumento del tejido fibroso se presenta antes de la aparición de hipertrofia. Y este es un concepto muy, muy importante. Y esta fibrosis puede ser una fibrosis que llamamos intersticial, y puede ser una fibrosis reversible o puede ser una fibrosis irreversible. Y eso tiene mucha importancia en la fisiopatología de la enfermedad cardíaca hipertensiva, como veremos más adelante. También hay fibrosis a nivel perivascular, y esta fibrosis perivascular disminuye la reserva de flujo coronario, produce enfermedad microvascular funcional, y eso tiene importancia desde el punto de vista fisiopatológico y desde el punto de vista pronóstico. El otro concepto que todos conocemos es la hipertrofia, el aumento de la masa del ventrículo izquierdo. Este incremento de la masa del ventrículo izquierdo es lo que consideramos, o lo que llamamos usualmente como hipertrofia. Y esta hipertrofia pues puede ser por sobrecarga de presión, ¿cierto? Que es lo habitual. Pero esta sobrecarga de presión no es lo único que explica la hipertrofia del ventrículo izquierdo o la forma de responder del ventrículo izquierdo a la sobrecarga de presión. La forma de responder del ventrículo izquierdo a la sobrecarga de presión depende de muchos factores. Depende del sexo, depende de la etnicidad. Es diferente la respuesta en un individuo de raza asiática, raza blanca, a un individuo de raza negra. Depende de la ingesta de sal, de factores neuromorales, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático. Y obviamente depende también de factores genéticos. Entonces, toda esta serie de factores que inciden sobre el ventrículo izquierdo van a hacer que este ventrículo izquierdo altere su patrón geométrico, ya sea produciendo remodelación concéntrica, ya sea produciendo hipertrofia concéntrica o hipertrofia excéntrica. En los pacientes con hipertrofia concéntrica, en el seguimiento, estos pacientes pueden hacer falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Es una causa frecuente de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, los pacientes que tienen hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Y aquellos pacientes que tienen hipertrofia excéntrica, en los cuales hay algo de dilatación, aumento del volumen, estos pacientes en el seguimiento con alguna frecuencia hacen falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Obviamente los pacientes con hipertrofia concéntrica, si hacen por ejemplo un evento isquémico coronario, pueden ir hacia una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Otro punto importante es que estos patrones geométricos son intercambiables. Un paciente puede tener en algún momento remodelación concéntrica, en otro hipertrofia concéntrica o en otro hipertrofia excéntrica, o variar de hipertrofia excéntrica a hipertrofia concéntrica, a remodelamiento concéntrico o a morfología normal, producto del tratamiento. La forma clásica de evaluar si hay o no hipertrofia del ventrículo izquierdo, y esto lo sugieren las guías, es por la forma clásica, es por ecocardiografía. Y esta imagen que ven ahí es la imagen en la cual hacemos las determinaciones de la masa del ventrículo izquierdo, que es a nivel de un eje largo parasternal izquierdo, en el cual ustedes observan ahí, uno mide, estos son mediciones en diástole, el septum, el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo y la pared posterior en diástole. Y a través de una fórmula geométrica hacemos un cálculo de la masa del ventrículo izquierdo, y esto es lo que ustedes ven acá. Y esta
forma de evaluar la masa del ventrículo izquierdo por ecocardiografía en eje largo paraesternal se hace a través de mediciones lineares y suponen una forma geométrica preestablecida, que es que el ventrículo izquierdo es de forma de una elipse. Y en esta elipse el radio menor es la mitad del radio mayor. O sea, esto ya presupone una presunción geométrica que no siempre se da. Afortunadamente, el paciente hipertenso conserva más o menos sus patrones geométricos, sin que se altere mucho los datos obtenidos por esta fórmula. Pero si el paciente tiene dilatación del ventrículo izquierdo, si tiene trastornos de la contractilidad, estos modelos basados en esta presunción geométrica ya no son válidos, o sea, es una limitante importante. Por eso hay imprecisiones en la medición de la masa del ventrículo izquierdo cuando se comparan con el peso del corazón en la necropsia o cuando se comparan con medidas más exactas, más precisas, como la determinación de masa ventricular izquierda por imagen de resonancia magnética cardíaca. Pero esto es lo que usamos todos los días en la evaluación del paciente hipertenso, que es el laboratorio de ecocardiografía, la determinación de la masa del ventrículo izquierdo, pero tiene limitaciones. Por ecocardiografía usualmente decimos que el ventrículo, evaluamos estos patrones geométricos midiendo el grosor relativo y midiendo si hay un aumento de la masa del ventrículo izquierdo, midiendo la masa del ventrículo izquierdo. Entonces, si el grosor relativo y la masa es normal, es geometría normal. Si el grosor relativo está aumentado, pero la masa es normal, decimos que tiene remodelación concéntrica. Si además del aumento del grosor relativo hay aumento de la masa, es hipertrofia concéntrica. Y si además del aumento de la masa el grosor relativo es normal, decimos que hay una hipertrofia excéntrica. Esta es la forma clásica en la que evaluamos los patrones geométricos del ventrículo izquierdo, el día a día. Y en el día a día sabemos que esto depende del área de superficie corporal. Un paciente grande tiene más masa ventricular izquierda que un paciente pequeño. Entonces tenemos que indexarlo por área de superficie corporal y también sabemos que la masa depende del sexo. Hay valores para mujeres y hay valores para hombres. Y ahora que estamos en esta epidemia de obesidad, el indexar por área de superficie corporal es un problema, porque como hay tanto gordo, tanto obeso, esto subestima los valores de masa ventricular izquierda. Entonces, lo que hoy se recomienda es indexarlo también por altura a un poder alométrico de 2.3 y tenemos valores tanto para mujeres como para hombres. Eso es lo que hacemos todos los días. Las guías las últimas guías sugieren que además de tener en cuenta el grosor relativo y la masa del ventrículo izquierdo, tengamos también en cuenta los volúmenes del ventrículo izquierdo. Y estos volúmenes también deben ser indexados por superficie corporal. Entonces, teniendo en cuenta estos volúmenes, podemos subclasificar mejor los patrones geométricos del ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos pacientes con hipertrofia fisiológica, pacientes con hipertrofia dilatada, ya no solo con remodelación concéntrica, sino con remodelación excéntrica. Entonces, es una forma más elegante de evaluar los patrones geométricos del ventrículo izquierdo. Y esta tabla que está en las guías nos dice los valores de volumen. De acuerdo a los valores de volumen de masa ventricular indexada y de grosor relativo, podemos definir si es un ventrículo normal, si tiene hipertrofia fisiológica, remodelación concéntrica, excéntrica, hipertrofia concéntrica, hipertrofia mixta, hipertrofia dilatada o hipertrofia excéntrica. Eso es como lo ideal, lo que estamos viendo acá, de la evaluación de la masa del ventrículo izquierdo. Sin embargo, lo que hacemos en el laboratorio de ecografía todos los días es esto que ven ustedes acá, que es evaluar los 4 patrones geométricos del ventrículo izquierdo que fueron descritos hace nada más ni nada menos que hace 33 años.
Desde hace más de 30 años estamos evaluando la masa ventricular izquierda de una forma más o menos estándar, y es esta que ustedes ven acá. Y este es un estudio muy importante. 35.000 pacientes hipertensos con fracción de eyección normal y estudian los patrones geométricos. En este estudio observen que el 50%, 54% geometría normal. Bien interesante eso. Más de la mitad tienen geometría normal, o sea, no tienen hipertrofia. Solamente el 6% tuvieron hipertrofia concéntrica. Y esto ya abre un paradigma. Lo clásico es la hipertrofia concéntrica, y solamente el 6% tiene hipertrofia concéntrica, según la evaluación ecocardiográfica. Según la evaluación ecocardiográfica, otro paradigma es que hipertrofia excéntrica se da en un porcentaje del 15%, o sea, más o menos el 20% de los pacientes tiene hipertrofia, el resto no lo tiene. Hay un grupo importante de un 35% que demostró remodelación concéntrica, o sea, no tiene hipertrofia. O sea, si suma geometría normal más remodelación, un 80% de los pacientes no demostraron hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, esto ya es bien llamativo. Esto es bien llamativo. A pesar de estas limitaciones o estos paradigmas que estoy describiendo, estos datos tienen importancia pronóstica. Y el pronóstico es muy importante. No es solo la medición, sino de definir si los datos que uno está midiendo tienen un impacto pronóstico en la rata de eventos, en la sobrevida. Y observen que los pacientes que demuestran hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya sea concéntrica o excéntrica, o remodelación concéntrica, la rata de eventos es mucho mayor que en los pacientes que tienen geometría normal. Y esto es un aspecto bien importante. Tener remodelación o tener hipertrofia es un factor geométrico de mal pronóstico. Cuando se clasifican los patrones geométricos, el de peor pronóstico es la hipertrofia concéntrica, seguida por la remodelación concéntrica y seguida o muy cerca por la hipertrofia excéntrica. Observen que la rata de eventos es mucho mayor que la que demuestran geometría normal. Entonces, hasta acá es la información que tenemos en base a los datos ecocardiográficos, que es importante. Tiene información pronóstica. Pero veamos un método mucho más sensible, más exacto para evaluar la masa ventricular izquierda, que es la resonancia magnética cardíaca. Y este es un estudio bien importante, el cual incluyó un gran número de pacientes. 2.803 pacientes se les hizo resonancia magnética cardíaca. Tiempo. Y lo interesante, ¿cómo? Ah, ya se acabó el tiempo. Ave María. Podemos wrap it up y Pero- llegar a conclusionar, sí. Tranquilo. Pero Sí. voy a terminar muy rápido, pero gracias por advertirme que se me acabó el tiempo. La idea que yo quiero demostrarles acá es que cuando se evalúa por resonancia magnética cardíaca, muchos pacientes tienen hipertrofia, a diferencia que cuando lo evaluamos por ecocardiografía. Por resonancia observen que hay hipertrofia, lo que llaman indeterminada o hipertrofia dilatada, que es una forma como de hipertrofia excéntrica, en más del 50% de los pacientes, e hipertrofia concéntrica en el 42%. O sea, son datos completamente diferentes a los que observamos cuando lo evaluamos por ecocardiografía. Es muy diferente evaluar masa ventricular izquierda por estos dos métodos. ¿Cuál es la importancia de la resonancia magnética cardíaca? Es también evaluar la fibrosis, el tejido, y por resonancia magnética cardíaca, con realce tardío de gadolíneo, podemos evaluar si hay fibrosis no reactiva, y por imágenes paramétricas de T1, tiempos de T1, volumen extracelular, podemos evaluar fibrosis intersticial. Y esto marca una diferencia muy grande en la evaluación de ambos métodos diagnósticos. Y entre más fibrosis intersticial haya, más volumen extracelular haya, más fibrosis, peor es el pronóstico. El último punto que voy a recalcar, para no excederme en el tiempo, es este otro estudio en el cual son 300 pacientes, de los cuales tenían
sospecha por ecocardiografía o por electro de hipertrofia del ventrículo izquierdo. A estos pacientes se les hizo imagen de resonancia magnética y se les hizo evaluación de la masa ventricular izquierda, captación de gadolinio, imágenes paramétricas, tiempos de T1, volumen extracelular. Y el mensaje que les quiero transmitir es que la evaluación por resonancia magnética se encontró que cambiaba la clasificación del patrón, cambiaba la clasificación diagnóstica hasta en el 40% de los pacientes. Muchos de los pacientes que pensábamos que tenían una hipertrofia no explicada, tenían cardiomiopatía hipertrófica. Algunos tenían amiloidosis, algunos tenían corazón de atleta. O sea, en términos prácticos, cuando uno tiene alguna duda en la imagen ecocardiográfica o desde el punto de vista clínico, que no le coincida a uno la clínica con el electro y con el eco, el paciente debe hacerse imagen de resonancia magnética para clasificar mejor el diagnóstico, y esto es fundamental. Es muy diferente el pronóstico de un paciente con cardiomiopatía hipertrófica que un paciente con enfermedad cardíaca hipertensiva. Es muy diferente el diagnóstico de un paciente con amiloidosis o con enfermedad de Fabry al diagnóstico de un paciente con simple enfermedad cardíaca hipertensiva. Y ese es el gran valor que tiene la imagen de resonancia magnética. Bueno, para concluir, a pesar de esto, la ecocardiografía es un método simple, ampliamente disponible y sigue teniendo un papel fundamental en la evaluación del paciente con hipertensión arterial y enfermedad cardíaca hipertensiva. La resonancia magnética, para concluir, está indicada si hay una hipertrofia ventricular izquierda severa, progresiva, o un ecocardiograma que no es concluyente, o que uno encuentre que haya discordancia entre los datos clínicos, electrocardiográficos y ecocardiográficos. Ahí tiene un gran rol la imagen de resonancia magnética. Y por último, además de la masa del ventrículo izquierdo, definirse de hipertrofia, los valores de T1, de volumen extracelular, de captación de gadolinio, de incremento del volumen de la aurícula izquierda, de strain del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda, función diastólica, etcétera, son todos parámetros pronósticos desde el punto de vista cardiovascular. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Gustavo Restrepo, que nos acompaña en esta día mañana de hoy. Continuando con el bloque de charlas, tengo el placer de presentar al doctor Juan David López Pons de León, cardiólogo, Falla Cardíaca de acá de Fundación Valle del Lili, es especialista en docencia universitaria y es el coordinador del programa de medicina interna de Fundación Valle del Lili y CESI. Además, es experto nacional e internacional en cardiomiopatías familiares y congénitas. Bienvenido, doctor Juan David, y el escenario es suyo. Alex, muchas gracias. Un minutico, por favor. Bueno, muy buenos días, gracias por la asistencia. Para nosotros es un placer que ustedes estén el día de hoy en nuestra actividad, que ya es la versión número 18. Y vamos a intentar en estos 15 minutos, que es un reto grande por el tiempo, hablar del enfoque de las miocardiopatías familiares. Juan David López, Fundación Valle del Lili, los invito a que nos sigan, sobre todo ahí en el escenario de Instagram, donde hablamos de medicina en la evidencia, medicina interna y en cardiología en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, conflicto de interés, he estado en algunas actividades con esta industria farmacéutica y además en la presidencia, llamémoslo así, o en la coordinación del grupo de cardiopatías familiares, pero básicamente vamos a hablar sobre lo que nos conviene y nos convence, que es el escenario de lo que conocemos al sol de hoy o al día de hoy en este escenario de miocardiopatías.
Los invito. Esta es una puesta al día que hicieron en ese momento 2 fellows de cardiología, la doctora Vanessa y el doctor Wickler, en conjunto con el doctor Osmar Pérez y conmigo. Y básicamente lo que vamos a hablar hoy está en internet, lo encuentran fácilmente en la puesta al día y es un resumen del estado del arte de las miocardiopatías. La propuesta es unas guías, clasificación y unos fenotipos. Entonces, contarles que las miocardiopatías familiares han tenido una evolución histórica desde los años 60 y 70 y hoy en día tenemos la mejor clasificación de ellas, que fue la clasificación en el 2023 de la Guía Europea de Cardiología, donde esta guía básicamente en conjunto con una guía que sacó la ACC/AHA americana en el 2024 para hablar sobre miocardiopatía hipertrófica, son los documentos más recientes y bonitos que tenemos en Europa y en Estados Unidos. En esta parte del continente, Centroamérica y Suramérica, está esta guía, que es la Guía Mexicana de Miocardiopatía Hipertrófica, y estamos trabajando unos documentos que están a punto de terminarse, que es un compendio sobre miocardiopatías del grupo colombiano y un compendio sobre amiloidosis cardíaca por transtirretina. El mensaje grande para ustedes, estos son los fenotipos que hay de miocardiopatías familiares. Enfermedades que afectan la estructura y función del músculo o la electricidad del corazón, que pueden estar asociadas a muerte súbita, tempranas, menores de 35 años, que algunas de ellas pueden tener manifestaciones tempranas, pero otras, la primera manifestación puede ser la muerte súbita, y que además de eso, reconocerlas, sospecharlas, diagnosticarlas y poderlas intervenir de manera adecuada, definitivamente cambian el pronóstico del paciente y de la familia. ¿Por qué de la familia? Porque algunas de ellas tienen herencias autosómicas dominantes. El corazón grueso, el corazón dilatado, el arritmogénico, el restrictivo y una nueva variante que se llama miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo, que los ecocardiografistas y los médicos de imágenes en resonancia la reconocen muy bien y que básicamente ustedes tienen que saber que estos pacientes son pacientes que tienen probablemente FEBI mayor del 50%, ventrículos con diámetros y volúmenes normales, pero que cuando se hace la resonancia magnética, como muy bien nos mostró el doctor Restrepo ahorita, en diagnóstico y en pronóstico salen diagnósticos diferentes. Miocardiopatías ritmogénicas dilatadas en fase preclínica, quiere decir que no se han dilatado, pero que luego terminan dilatándose, miocarditis inflamatoria, sarcoidosis, entre otras enfermedades. Y una de ellas preclínica es la arritmogénica, que es una enfermedad que te mata con una arritmia de manera temprana y súbitamente, generalmente durante el deporte, en la fase adrenérgica o en la fase de descarga adrenérgica, quiere decir cuando termina de hacer deporte del paciente. Y por eso conocer estos fenotipos es muy importante y este documento nos ha mostrado que estos fenotipos hay que intervenirlos de manera adecuada y de manera directa y básicamente esos son los escenarios que ustedes están viendo en esos puntos del 1 al 6. En términos sencillos, la enfermedad de las miocardiopatías familiares cambió desde 1991 cuando se encontró la primera variante de miocardiopatía hipertrófica. Y en el escenario de crecimiento de la cardiología y de la genética nos ha demostrado que hay una serie de variantes que están asociadas con enfermedades familiares que pueden llevar a muerte temprana. Reconocerlas, interpretarlas y diagnosticarlas es un reto para el médico en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Y esta es la primera, miocardiopatía hipertrófica. Sencillo, pacientes que tienen en términos sencillos corazones gruesos, generalmente mayor de 15 milímetros de mercurio, en ausencia de condiciones de sobrecarga y que definitivamente pueden tener o no una historia familiar de muerte temprana. Cuando hay historia familiar en primer grado de consanguinidad de muerte temprana, el grosor no es de 15 sino de 13 milímetros de mercurio. La ausencia de condiciones de sobrecarga, ¿cuáles son? La raza, la actividad física, las valvulopatías, la hipertensión arterial. Pero, por ejemplo, en la cohorte de Fundación Valle de Lili, casi el 50% de los pacientes tienen alguna cohorte en este escenario de sobrecarga y es un overlapping que a veces dificulta el diagnóstico de manera eficaz y efectiva. La anatomía de esa hipertrofia puede ser todo esto que ustedes están viendo allí. Puede ser ubicación anteroseptal, inferoseptal, difusa, apical o aneurisma apical y básicamente es la forma como nosotros nos acercamos inicialmente con el ecocardiograma y luego con la resonancia para hacer diagnósticos diferenciales. Los tipos, hay un tipo 1, que es el que llamaban antes sigmoideo, que siguen llamando sigmoideo, pero que es el basal, que es el 40-50% de los pacientes, y ustedes ven una representación aquí muy importante de lo que sucede con el grosor de ese corazón, aunque no me está dando cine video, no sé por qué. La tipo 2, la curva reversa, que es el 30-40% de los pacientes, y ustedes están viendo aquí el significado de esa curva reversa. La tipo 3 es
La apical, solamente en la punta del corazón, 10% de los pacientes. La tipo 4, de ese fenotipo hipertrófico, la que es difusa o neutral, 10%. Cada una de ellas tiene una representación en el genotipo. ¿Qué significa genotipo? Que definitivamente sabemos que esta enfermedad tiene unas variantes conocidas que se llaman variantes sarcoméricas en el 40-60% de los pacientes y que es un culpable. Hay 20% de los pacientes que no sabemos qué tipo de genotipo tienen y hay otro 10% que sabemos que tienen algo que se llaman fenocopias. Fenotipo grueso hipertrófico, pero con un origen definido, como el Fabry, la amiloidosis cardíaca u otras enfermedades. Cuando nosotros conocemos este escenario, debemos definir qué pacientes deben ir a test genético y hay un score que se llama el score de la Clínica Mayo, que nos ha dicho con estas variables que ustedes están viendo acá, cuál es la posibilidad de que un paciente con fenotipo hipertrófico mandándole un test genético nos dé positivo y estas son las variables más importantes que ustedes deben valorar a la hora de calificar estos pacientes. Estos pacientes debe valorarse la hemodinamia de si hay fisiología obstructiva o no y esa fisiología obstructiva tiene dos números importantes, mayor de 30 milímetros de mercurio y mayor de 50 milímetros de mercurio. Mayor de 50 milímetros de mercurio, la fisiología obstructiva debe ser bien evaluada por los ecocardiografistas en reposo y con test de provocación adecuados y es la forma, cuando hay deterioro de clase funcional, de llegar a estrategias farmacológicas o a estrategias de reducción septal. Y entre 30 y 50, el reto está en definir si se hizo un test de provocación adecuado o no y definir si hay que hacer alguna intervención adicional. Cuando tenemos estos escenarios, hay un nuevo jugador en el escenario de estos pacientes, una molécula que ya está aprobada por FDA y EMA, que se llama Mavacamten, que está aquí abajo, y que básicamente inicialmente salió en guías europeas con ese nivel de evidencia que ustedes ven. Posteriormente, el año siguiente, 2024, las guías americanas dan un nivel de evidencia mucho mejor debido a que hay dos moléculas que tienen buenos estudios, pendiente que se apruebe la segunda molécula en Estados Unidos finalizando diciembre, y por lo tanto tenemos un jugador que se llama el inhibidor de la miosina, que de alguna manera afecta la fisiopatología de la miocardiopatía hipertrófica y ayuda a que estos pacientes tengan mejor clase funcional, menos gradiente obstructivo en reposo con ejercicio, disminución de biomarcadores, mejor calidad de vida y por lo tanto menos riesgos de eventos adversos como tal. Los perfiles pronósticos de la miocardiopatía hipertrófica están dados en tratar de evitar la muerte súbita, en tratar de evitar la progresión a insuficiencia cardíaca, definir si tienen fisiología obstructiva o no y en prevenir accidentes cerebrovasculares. Recuerden que estos pacientes tienen aurículas muy grandes y a veces la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular y se enferman por accidentes cerebrovasculares. La miocardiopatía dilatada son pacientes que tienen volúmenes y diámetros bastante importante elevados con compromiso de la fracción de eyección y son no isquémicas y cuando hacemos todo el barrido de las causas de miocardiopatía dilatada no encontramos ninguna aplicable y es allí cuando tenemos que comenzar a hacer un assessment adecuado buscando causas secundarias, enfermedad coronaria y un listado de muchas enfermedades, definir si este paciente debe ir a imágenes como tal, pero cuando tenemos un paciente con miocardiopatía dilatada donde hay historia de muertes tempranas en primer grado de consanguinidad por la misma causa, hasta que se demuestre lo contrario, se llama miocardiopatía dilatada familiar. Y ahí es donde tenemos nosotros que abrir el espectro clínico y el espectro del ojo clínico para tratar de evitar que haya cosas malucas. Hoy en día conocemos una serie de variantes que se llaman citoplasmáticas, diferentes a las sarcoméricas de la hipertrofia y que están asociadas a progresión de insuficiencia cardíaca, a progresión a muerte súbita y a muertes tempranas. Y para eso existe un score de Madrid que fue en el sitio donde me formé en insuficiencia cardíaca, liderado por el doctor Pablo García Pavía, donde están esas variables que ustedes ven allí al lado derecho y básicamente ese puntaje me da la probabilidad de que el paciente pueda tener una miocardiopatía dilatada familiar de origen genético. Hay una serie de variantes, sobre todo las variantes de la titina con truncamientos de la titina, como la lamina A y C. Cuando ustedes vean un test genético donde ven este tipo de variante, asústense, asusten al paciente de buena manera, invítenlo a que consulte y estudiemos a la familia para evitar que estos pacientes terminen trasplantados o con muerte súbita sin prevención secundaria. El escenario de la genética ha cambiado. Sabemos que los pacientes que tienen ciertas variantes que están asociadas desde el punto de vista citoplasmático a miocardiopatía dilatada tienen mayor riesgo de muerte súbita, de progresión a falla cardíaca y de progresión de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, reconocerlas y conocerlas
hace parte del escenario hoy en día de nosotros los cardiólogos y de los que trabajamos en insuficiencia cardíaca. La resonancia magnética, como el profesor lo explicó, el realce tardío es muy importante y hay unos tipos de realce tardío que me hablan de factor pronóstico y de sobrevida de estos pacientes a 2 años y definitivamente estos realces no isquémicos que tienen algunas ubicaciones como las que están viendo allí a nivel septal o de pared libre empeoran el pronóstico de estos pacientes. Y el mapping de T1 también me sirve para saber cuál es la posibilidad de que este paciente tenga arritmias malignas, colocación de dispositivos de prevención primaria y descarga de esos dispositivos. Por lo tanto, la resonancia magnética hace parte del escenario diagnóstico y pronóstico. La tercera, la arritmogénica, la del ventrículo derecho. Acá, triángulo genético de la displasia, personas que nacen con esa predisposición a tener esa enfermedad. Pero hoy en día, por el grupo italiano desde los 90, sabemos que hay personas que se enferman también del ventrículo izquierdo y por eso a mí me gusta llamarlo miocardiopatía arritmogénica, más no displasia arritmogénica. Displasia es cuando solamente hay compromiso del ventrículo derecho, miocardiopatía arritmogénica cuando hay compromiso de los dos. Interesante saber, gente joven que se muere haciendo deporte después de la descarga adrenérgica, tener mucho cuidado porque a veces no hay síntomas y la primera manifestación pueden ser palpitaciones con el deporte o postdeporte y a veces la primera manifestación se llama la muerte súbita, que es una arritmia por estimulación adrenérgica. Hay muchos documentos desde el 2010 hasta el 2022 que nos muestran cuál es el escenario, pero básicamente ustedes deben saber que el escenario es este. Sospecha clínica, sospecha eléctrica, sospecha de imágenes por ecocardiografía, resonancia, criterios mayores y menores de cada uno de ellos, test genético y en algunos escenarios la biopsia. Quiere decir que el diagnóstico de esta enfermedad y de esta condición no es fácil de hacer y se debe hacer por gente experta en estos escenarios. Pero como todo, la genética es importantísimo. Hasta el 40% de los pacientes de alguna manera pueden tener algo que se llama variantes desmosomales, que están asociadas a la miocardiopatía arritmogénica, pero hay alguna serie de pacientes que tienen unas variantes no desmosomales que aparecen con enfermedades conocidas y con síndromes, llamémoslo así, de rasopatías o neuromusculares que pueden estar asociados también a miocardiopatía arritmogénica secundaria. Hay que hacer siempre prevención de muerte súbita en estos pacientes y deben ir a grupos especializados de electrofisiología, de cardiología, de insuficiencia cardíaca y miocardiopatías para tratar de ayudar que vivan más tiempo. Igualmente la resonancia es uno de los parámetros gold estándar para tratar de identificar el pronóstico y el diagnóstico final de estos pacientes. Y por último, la más rara de todas, la más feita de todas, la que menos conocemos, que es la miocardiopatía restrictiva, que en términos sencillos para la gente joven que está acá, que no sé por qué no me salió la imagen, son pacientes con ventrículos de tamaño normal o disminuidos de tamaño, de diámetros o de volúmenes, con aurículas muy grandes, con una fisiología restrictiva importante y de alguna manera que no está explicada por algunas otras condiciones. Y ella puede ser de un origen de miocardio o un origen del endomiocardio. De miocardio hablamos de procesos, por ejemplo, como los no infiltrativos, como ustedes ven allí, y hay una maraña de enfermedades que nos pueden dar, las de depósito y las infiltrativas. Y en el escenario del endomiocardio hablamos de endomiocardio primario o secundario, que son enfermedades más raras, que la única forma de diagnosticarlas al final probablemente es con escenarios de imágenes y de biopsia de corazón. ¿Qué sucede con este fenotipo? Sencillo, que hay un origen que puede ser familiar y genético y un origen no familiar. Hay que ir a una ruta de serie de estudios para tener al final un diagnóstico final de estos pacientes. Y como siempre, los genes y las variantes son importantes, sobre todo en las causas secundarias que no están asociadas al endomiocardio. Y en una de esas es muy importante que ustedes sepan que aparece como siempre el Fabry y la amiloidosis cardíaca. Mensajes finales teniendo 0,0 para terminar la presentación. Sencillo, hay 5 fenotipos de miocardiopatía. Tenemos unas guías 2023, 2024 y 2025 y 2026 probablemente colombianas. Hay correlación genotipo en los pacientes. Sencillo, ¿qué significa eso? Que de acuerdo a cada una de esos 5 variantes de miocardiopatías familiares, ustedes deberían tener una correlación entre la clínica, las imágenes y la genética, y que definitivamente en miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que la prevalencia es 1 a 250, 500 personas sanas en el mundo, hay un nuevo jugador que son los inhibidores de la miosina y que afectan de manera positiva los desenlaces de estos pacientes, y no olvidar siempre que el objetivo de estos pacientes y de la familia es prevención de muerte súbita. Muchas gracias. Desde la Fundación Valle Lili, una foto tomada hace varios años ahí con
los profesores, algunos cardiólogos ya que no son fellows, y gracias por estar aquí presentes. Muchísimas gracias, doctor Juan David. Excelente manejo del tiempo y excelente presentación como siempre. Nos vamos con el bloque y para el tema de integración del cuidado paliativo en el cuidado cardiovascular, yo tengo el placer de presentarles al doctor Álvaro Díaz Díaz, internista del CES de Medellín, entrenamiento en cuidados paliativos y es miembro del equipo de cuidados paliativos de acá, de Fundación Valle del Lili, es el presidente del Comité de Ética Hospitalaria de la Fundación. Le cedemos entonces el espacio al doctor. Bienvenido sea, doctor Álvaro, el escenario es tuyo. En este salón de 12:15 a 1:45 hay un simposio satélite AstraZeneca con el tema titulación óptima en falla cardíaca. Doctor Juan Esteban Gómez, en este mismo hay también refrigerio, almuerzo para esa hora, así que ya saben, 12:15 a 1:45. Continúen. Un momento, ya casi. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitar a Cuidado Paliativo a este gran evento. Creo que es la primera vez que hablamos de cuidado paliativo aquí en Cardiolili y nos da mucha alegría poder compartir con ustedes algunas pues reflexiones, algunas experiencias de lo importante que es este tema, de cómo integrar el enfoque de cuidado paliativo en todo lo que tiene que ver con el cuidado cardiovascular. Bueno, mi nombre es Álvaro Díaz y espero pues en los próximos minutos poder desarrollar pues el amplio tema que requiere el cuidado paliativo, pero quiero concentrarme principalmente en esto. Voy a hablar de unas generalidades, de por qué es importante, algunos conceptos de lo que tiene que ver con el enfoque de cuidados paliativos, también por qué hablar de este tema es pertinente y en qué momento es oportuno, en qué momento cuando yo tengo la atención de un paciente con enfermedad cardiovascular vale la pena considerar la integración de un enfoque de cuidado paliativo. Vamos a ver algunos contextos, algunas enfermedades, algunas situaciones haciendo realce del paciente con insuficiencia cardíaca y bueno, unos mensajes finales. Entonces, sabemos que cada vez más el aumento de las enfermedades crónicas, progresivas, entre ellas pues las enfermedades cardiovasculares, va en aumento, pues la prevalencia de la insuficiencia cardíaca, de otras cardiopatías, pues hace que pues esta prevalencia y con todo lo que implica, con todas las comorbilidades, la carga sintomática, la patología, pues cómo se representa en la población, hace que nos pensemos, bueno, ¿cómo podemos ayudar a estas personas con tanta carga de morbilidad? Sabemos que a medida que tenemos la prevalencia de enfermedades de tan alta magnitud sintomática o de tantas complicaciones, pues son frecuentes los ingresos, las hospitalizaciones, las intervenciones, la toma de decisiones, que no siempre son fáciles, tomar decisiones, sobre todo cuando no se está pensando en una cura, sino cómo pensar de que estas personas puedan tener mayor bienestar. Y se ha visto en algunos estudios que los pacientes con enfermedad cardiovascular aumentan su carga sintomática, incluso puede asemejarse al paciente con patología oncológica. Para nosotros, pues sabemos que un paciente con cáncer es muy sintomático y de hecho
puede que cuando uno hable de cuidado paliativo se piense mucho en el paciente que tiene dolor por cáncer, y a veces hay enfermedades que son muy indolentes, pero que cuando ya están en etapas muy avanzadas o muy complejas pueden tener una alta carga de síntomas. Hablar del enfoque paliativo, quiero resaltar estos aspectos, y es que cada vez se toma más en cuenta que esto es un enfoque y una aproximación activa. El cuidado paliativo no es como el descarte o como ya no hay nada por hacer, es una aproximación y un enfoque de atención que no solo es médico, pero que tiene una intención de ser muy activo, o sea, como de hacer mucho porque el paciente esté mejor. Y se piensa en quién es esa persona, se piensa quién es esa persona que tiene esa patología, esa situación de salud, ese contexto clínico. Quizá es importante, obviamente, pensar la enfermedad y su contexto, pero pensamos mucho en la persona que tiene la enfermedad. Y de lo que se trata es buscar con esta aproximación cómo esta persona, este paciente y también su entorno, su familia, sus cuidadores pueden tener mayor bienestar y calidad de vida. Es importante, y lo que quiero resaltar durante toda la charla es pensar de manera temprana, no esperar hasta que sea demasiado tarde, que a uno le parezca de verdad muy evidente que ya se requiere un manejo paliativo, sino pensar de manera anticipada para empezar a hacer una integración temprana, no solo cuando ya no haya más opciones de tratamiento. Y como les decía, pues es muy importante pensar que esto es un abordaje multidimensional, que vamos a buscar un bienestar, una calidad de vida en lo físico, que los pacientes se sientan mejor en sus síntomas, en todo lo que les genera las enfermedades y los tratamientos, así también su bienestar emocional, familiar, espiritual. Muchos estudios, muchas revisiones pues mencionan lo importante y los beneficios que tiene el cuidado paliativo en el paciente con enfermedad cardiovascular, o cualquier paciente en general, y es que el impacto es reducir el sufrimiento, no solo físico, sino también, como mencionamos en cuidado paliativo, de ese dolor total que abarca todas las dimensiones. Se ha visto también que de una manera coordinada, de un acompañamiento frecuente, continuo, va a impactar en reducir hospitalizaciones y reingresos que muchas veces se pueden atender de manera como preventiva, con muchos enfoques que pueden aminorar esta carga de hospitalizaciones y de ingresos. También se ha visto de cómo las personas se sienten mejor, sus familias, también la satisfacción de ellos. Es un apoyo muy importante, sobre todo en un desafío muy grande que hay en la medicina, y es que las personas entiendan, comprendan cuál es su situación, cuál es el pronóstico, que haya una mejor comunicación, una mejor relación con el equipo médico. Y en este sentido, cuando una persona puede entender mejor lo que está pasando con su vida, hacia dónde va, pueden tomarse mejores decisiones. Para nosotros los médicos es muy importante como contar también con la participación de los pacientes que piensan sobre su vida, sobre sus tratamientos. No es solo esas decisiones que tenemos que tomar los médicos, si hay que llevar un paciente a un trasplante, si hay que insertar un dispositivo cardíaco, si hay que llevarlo a unas medidas invasivas, pues también es el paciente que opina, que piensa, que siente, que entiende. Muchos pacientes no entienden, no dimensionan lo que implica. Y no es lo más importante, pero efectivamente si uno racionaliza qué tipo de intervenciones, cómo podemos tomar decisiones terapéuticas más adecuadas al objetivo terapéutico, al pronóstico, pues se va a reducir también costos que son innecesarios, no solo monetarios, sino también de sufrimiento, porque es que los pacientes sufren por intervenciones que buenamente intentamos hacer los médicos, por salvarles la vida, por darles bienestar, pero también sufren. Y nosotros no sabemos muchas veces medir el sufrimiento que pasan los pacientes y las familias, a veces innecesarios. Esta gráfica es para poder resaltar que el enfoque de cuidado paliativo que cada vez se está reflexionando y se está promoviendo es una integración temprana que no es solo
como la concepción del modelo de cuidado paliativo final de vida. Nos queda claro que si un paciente está en final de vida, pues necesita un tratamiento paliativo. Pero es aquel enfoque que desde un momento de un diagnóstico de una situación compleja se empiece a integrar con tratamientos que pueden ser específicos de las patologías, para que cuando llegue el momento de una etapa muy avanzada final, pues el cuidado paliativo ya haya también apoyado y haya trabajado. Hay una revisión muy interesante de hace un par de años de cómo el cuidado paliativo se expande en las patologías cardiovasculares, y vean aquí que a veces uno piensa que tiene que ser la enfermedad más avanzada, como una falla cardíaca avanzada, pero vean que pensando en la persona, pensando en cómo ayudarle en estas metas terapéuticas, en manejarle los síntomas, en ayudarle a dar soporte integral, pues hay muchas patologías que tienen que ver con la enfermedad cardiovascular. Las enfermedades que son congénitas pero que vemos en el adulto, las arritmias, la enfermedad isquémica cardiovascular, la enfermedad arterial periférica, las valvulopatías. Y hay muchos, como por decir así, puertas de entrada, hay muchas puertas de entrada para el cuidado paliativo. Una de ellas es desde el momento de un diagnóstico que de entrada sabemos que es complejo, que es una situación potencialmente incurable, que tiene una alta carga de morbilidad, de sufrimiento, y que desde un comienzo es importante trabajar en lo que se llama planificación avanzada del cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Hemos escuchado muchas veces voluntades anticipadas, el paciente que piensa, que siente, que quiere, pero esto no es solo como que el paciente diga quiero que me reanimen o no, quiero que me hagan estos procedimientos o no, sino que es trabajar de manera coordinada y anticipada en esta planificación avanzada del cuidado. También identificar síntomas dependientes de la enfermedad o de complicaciones, a la hora de procedimientos, en esa toma de decisiones que a veces no queda tan claro si es pertinente, si es fútil, si es proporcional alguna intervención invasiva o no tan invasiva, pero pues que implica pues una decisión compleja, pues también complicaciones en las evoluciones de las enfermedades, de cómo atenderlas, de que si el tratamiento de esas complicaciones pues se puede hacer de una manera invasiva o conservadora, y definitivamente en las etapas en que se identifique que un paciente se puede estar acercando a las etapas finales de la vida. Entonces, ¿cuál es el momento óptimo según esta revisión? Pues es plantear, como les he dicho, un modelo temprano y continuo, no solo al final. Pensar en el enfoque paliativo no quiere decir llamen a un médico de cuidado paliativo. Los médicos en cualquier nivel de atención, un médico general, un internista, un cardiólogo, puede tener herramientas y competencias para brindar un enfoque paliativo, para pensar en esas necesidades, para tener diálogos con los pacientes, pensar en sus síntomas, para trabajar en esa información, en esa toma de decisiones con el paciente y la familia. Entonces se basa este modelo temprano en identificar las necesidades. No solo es tiempo, no solo es que a este paciente le falta poco tiempo de vida, no solo es por el pronóstico, es por las necesidades que yo identifique. Y puede haber algunos desencadenantes para pensar más vivamente más activamente en este cuidado paliativo, y es cómo está esa funcionalidad, cómo objetivar la situación de salud, la fragilidad o la funcionalidad, las complicaciones, las comorbilidades. También cuando yo vea que, por ejemplo, con los tratamientos convencionales de las patologías no mejoren los síntomas, el paciente cada vez esté más fatigado, con más disnea, con más dolor, que no pueda dormir, que tenga muchos síntomas asociados. Entonces siempre va a ser oportuno, pertinente y muy necesario. Con respecto a la falla cardíaca, que es una patología pues, que se ha revisado mucho el enfoque de cuidado paliativo, pues vemos en la gráfica de arriba cómo es la calidad de vida de un paciente con falla cardíaca. Quizá desde el momento inicial pues tiene unos picos que pueden afectar esa calidad de vida. Puede que por las terapias y todas las intervenciones tempranas la calidad de vida mejore mucho, pero en algún momento va a empezar a deteriorarse y va a tener muchos
como agudizaciones y muchos picos, muchas descompensaciones. Entonces vemos en la parte de abajo cómo la intensidad del cuidado que iba creciendo de una manera como pensando en la enfermedad, pues incluye que el cuidado paliativo también vaya creciendo para que pueda haber un empalme. Entonces, en falla cardíaca es importante identificar y anticipar esa declinación funcional y cuando la patología empiece a ser más sintomática a pesar de las terapias específicas, de la terapia farmacológica, de las distintas intervenciones, cuando los ingresos sean frecuentes. Vemos con mucha frecuencia ese paciente que cada vez ingresa pues, para sus ciclos de inotrópico y mejora, entre comillas, pero cada vez mejora menos tiempo, cada vez ingresa más. Y de pronto ese paciente no se le pregunta, ¿usted quiere seguir ingresando? ¿Quiere seguir en este ritmo de ciclos de inotropía? Muchas veces identificamos pacientes que nunca se les ha hablado de voluntades anticipadas, nunca se les ha tenido en cuenta y están cansados. O ese paciente cuando se identifique que no es trasplantable o no puede tener algunas intervenciones. Entonces esas necesidades se resumen en esto: calidad de vida, aliviar síntomas, el apoyo psicoespiritual, la planificación avanzada del cuidado y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos. Siempre identificar ese paciente, pero como hemos visto acá, cada vez las revisiones y la evidencia es más clara en decir qué pacientes se pueden beneficiar de manera temprana. Los clínicos, los médicos, que les falta de pronto conocimiento, formación, es importante que eduquemos, que demos como promovamos la cultura del cuidado paliativo. Se me acaba el tiempo. Ya también voy a acabar. Un minuto. Y también promover el acceso. Como les decía, no es solo esperar a que haya en una institución como esta que cuenta con un equipo de cuidado paliativo, puede que en muchos lugares no haya, el sistema no promueva eso, por eso hay que entrenar desde los servicios pues, primarios para que haya una mirada más paliativa. Y la idea es que pensemos en que la cardiología puede ser más compasiva, que no solo veamos el corazón, la enfermedad, sino que pensemos en todas esas necesidades que tiene una persona, porque incluso cuando la situación esté tan grave y la persona se pueda estar acercando a su etapa final, siempre hay algo por hacer. Entonces, llévense estos mensajes para la casa de que el cuidado paliativo puede ser un buen aliado. Cuidado paliativo como ese enfoque integral y holístico que va a ayudar en todas las necesidades holísticas de un paciente y su familia para tomar mejores decisiones en el bienestar de nuestros pacientes. Aliviemos el sufrimiento, eso es parte también de la medicina que queremos hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Excelente charla. Para terminar el bloque de la mañana, tengo el placer de presentarles al doctor Juan Diego Vélez, que es internista, infectólogo, aquí en Fundación Valle Lili con la Universidad ICESI, y nos va a traer la charla sobre vacunación en cardiología. Esta es su casa como siempre y el escenario es suyo. Bueno, muchas gracias a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí. Yo les voy a traer una charla que parece paradójica y extraña, pero que es absolutamente cierta. Vamos a ver si la encuentro. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre la relación entre la vacunación y la enfermedad cardíaca. Entonces ustedes se preguntarán, ¿esto cómo se relaciona? Es un poco extraño, pero esta foto corresponde a un paciente en la influenza de 1918, la gripa española, que tuvo una mortalidad pues muy alta. Y aquí unas personas lo llevan a un sitio de atención médica. Y retrospectivamente hoy, una pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y este señor irá para cardiología? ¿Será un paciente de cardiología? ¿O será un paciente de neumología? Entonces, esta pregunta es interesante y algo paradójica.
Y todo empezó de tiempo atrás, y esta diapositiva es de un artículo de New England del año 2019, en el cual se vio la relación entre la infección aguda y el infarto del miocardio. Y se observa cómo de aquellos pacientes que ingresan con angina, con enfermedad coronaria sintomática, con un infarto, un porcentaje muy importante ha presentado influenza en el mes anterior. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la vaina? Y la gente a veces no considera eso, e incluso en el folclore de la gente hay veces cuando tiene una gripa o una influenza, dice que va a ir a sudar la gripa. Y entonces yo creo que es mejor que llamen también aquí a los cardiólogos, a Juan David, y le digan, vea, va a ir a sudar la gripa, allá tendiéndome la cama y preparando la guaya porque va a llegar allá. Esa posibilidad es muy alta. Y entonces, ¿cómo es la situación? Es que la influenza no es una enfermedad únicamente respiratoria. La parte respiratoria es la que a nosotros nos permite, digamos, identificar el caso. Pero esta situación tiene dos problemas adicionales. El primero, no todas las personas que adquieren el virus de la influenza se enferman. Nosotros solo vemos aquellos que tienen síntomas, que tienen tos, malestar, alguna cosa. Pero de ahí, de tener síntomas hacia abajo, hay un espectro grande de esa enfermedad que es desapercibido para nosotros. Y el otro problema es que, aparte del problema respiratorio como tal, que es lo que conocemos la enfermedad, esta enfermedad afecta a muchas otras cosas. Aquí ven la parte que puede estar relacionada con el corazón. Puede desencadenar un infarto agudo del miocardio, complicaciones cardiovasculares, un accidente vascular, tromboembolismo venoso, falla cardíaca y miocarditis. También tiene un espectro en otras áreas muy importantes que a veces desconocemos y pensamos que es una simple gripa. Eso no es cierto. La vacuna de la gripa o influenza puede fallar. Se estima que la eficacia varía de año en año y es alrededor del 60%. Pero tengan en cuenta que puede fallar por dos razones fundamentales. La primera, por el cambio constante del virus y el hecho de que la vacuna que nosotros nos ponemos es hecha basada en una predicción de los virus que van a ocurrir. Por eso la vacuna que nos ponemos generalmente tiene 4 virus o tiene 3 virus y es la de la EPS. ¿Cómo lo escogieron? Pues un grupo de expertos consideró que probablemente los virus de ese año iban a ser esos, pero cuando usted se la pone usted no sabe qué virus va a llegar. Solo sabemos retrospectivamente cuando hacemos el análisis del año anterior. Y lo otro tiene una capacidad. Entonces, cuando usted se expone al virus de la influenza, si usted se expone a una cantidad más pequeña, usted puede desarrollar una infección subclínica, usted no se da cuenta, cuando la exposición es muy alta, usted puede decir que falló la vacuna. ¿Por qué falló? Hombre, porque la exposición fue muy superior a lo que era capaz de proteger o porque hay una variante del virus. Entonces, esas dos circunstancias se unen. Entonces, eso quiere decir que en los pacientes vacunados la eficacia de la vacuna no se puede medir solamente por la presencia de tos y síntomas respiratorios, sino que hay un espectro subclínico muy complicado. Y entonces aquí está la relación entre la vacuna de la gripa, es decir, de la influenza, y la prevención cardiovascular, que es un poco extraña la situación. Y ustedes pueden ver esta serie de estudios como aquellos pacientes que se vacunan para la influenza tienen una protección frente a eventos cardiovasculares mayor, en este estudio del 54%, aquí del 36%, aquí una reducción de infarto del miocardio del 29%, aquí mortalidad en insuficiencia cardíaca del 18% y hospitalización. O sea, evidentemente esta vacuna tiene un impacto en el curso y pronóstico de esta enfermedad. Cuando, este estudio ya es del año 2021, cuando los pacientes que tienen un infarto, ya llegó con el infarto, ya le dio, se vacunan o no se vacunan, el curso posterior, en los meses siguientes a ese episodio, es completamente diferente. Ustedes pueden ver aquí en rojo los que no se vacunaron y en azul los que se vacunaron. Y pueden ver los diferentes desenlaces y es claro que los desenlaces cardiovasculares son mucho mejores en aquellos pacientes que se vacunaron. En otras palabras, la
vacunación es un medicamento muy eficaz cardiovascular y ya nos movemos al año 2025, hace un mes, en donde, digamos, ya se posiciona como un medicamento. Y cuando yo comparo, este es un editorial, una discusión grande, estos datos realmente no provienen exactamente de este estudio, sino que estos datos los saqué de una pregunta a la inteligencia artificial, diciéndole que revisara la literatura al respecto y que me hiciera una comparación entre el efecto protector de la vacunación versus las estatinas, que las estatinas, hasta donde yo sé, son como muy importantes y definitivas en el manejo de esta condición. Sí, es el pilar. Si usted tiene un infarto pues, o una enfermedad coronaria y no toma una cosa de esas, pues es un pecado mortal. Pero vean pues esta cuestión. ¿Qué tanto protege la vacuna versus las estatinas? Mire, la vacuna protege, analizando pues ese pool de estudios, entre el 29 al 54%, mientras las estatinas del 19 al 30%. Es decir, es más eficaz poner la vacuna de influenza cada año que tomar todos los días la pastilla de rosuvastatina, torvastatina y todas las cosas. Y en términos de mortalidad, la vacunación antigripal en ese pool de estudios disminuye el 36%, es decir, un RR de 0,24 y este el 24%. O sea que es muchísimo más eficaz poner la vacuna que tomar la pastilla. No que no va a tomar la pastilla, pero digamos que es muy potente el efecto de esta sustancia. Y entonces a raíz de esto, y les invito a leer este artículo que es muy interesante, también de este año, el 21 de septiembre del 2025, apareció este artículo que es de la Sociedad Europea de Cardiología, en donde hablan de la vacunación como una nueva forma de prevención de la enfermedad cardiovascular. Aquí entonces es un artículo de revisión donde analizan los estudios, las cosas, las vainas y toda esa cosa. Y los pacientes los dividen en dos, aquellos que tienen enfermedad cardiovascular y aquellos que no tienen. Entonces, los que no tienen enfermedad cardiovascular son estos, y ustedes ven los que se vacunaron y no vacunaron, y los que tienen enfermedad cardiovascular, pues ya la tienen más chance de progresar, pero los que se vacunan y no se vacunan, la diferencia es sustancial. De manera que es absolutamente claro la protección de la vacunación frente a la progresión y curso de enfermedad cardiovascular. Y esto se mide por una cosa que se llama MACE, que es Major Adverse Cardiovascular Events. Y este año, hace un mes, más o menos, en el Congreso de Infectología de IDWeek presentaron este póster. Este póster es muy interesante porque estos autores se ponen en la tarea de aclarar, basado en el MACE, Major Adverse Cardiovascular, si la vacuna de la influenza previene la influenza por disminuir la posibilidad de la infección clínica, de enfermarse, de tener tos, o existen otras razones. Y como ustedes pueden ver en conclusión, el efecto protector de la vacuna de influenza va más allá de la prevención de la influenza clínica, de manera que ayuda a prevenir esos fenómenos o esa infección, digamos, subclínica que estamos abocados y no nos damos cuenta y que nos deteriora el sistema. ¿Cuál es la diferencia entre la influenza, el neumococo, el herpes zóster, todo eso? Muy probablemente, creo yo, esta es mi opinión personal, es que la probabilidad de nosotros tener episodios repetidos de influenza en la vida es altísima. Unos sintomáticos que recordamos, que me dio la gripe hace un mes, hace 2 meses, tal cosa, y muchos otros asintomáticos que no podemos medir y que no sabemos, pero que seguramente los hemos tenido constantemente. Y ese estrés constante genera mayor probabilidad y por eso el efecto protector de esta vacuna es mayor. Pero otras vacunas también tienen un efecto protector, aunque en menor magnitud. Hablando de otro tema aquí, es la vacuna de COVID, la pelea diaria que yo tengo con los pacientes. Doctor, que yo he leído, doctor, que me dijeron, doctor, yo tengo las vacunas completas. Les digo, nunca diga aquí que usted tiene las vacunas completas. Yo no conozco a nadie que venga aquí y se siente y que tenga vacunas. Es mentira siempre. ¿Y por qué es mentira? Es muy fácil. Porque, primero, si usted tiene 40 años, tiene 30, o tiene 20, o tiene 10, a usted le tocaban vacunas distintas en su infancia, de entrada. Y segundo,
La vacuna de COVID, por ejemplo, en este momento, estas son las recomendaciones actuales que ustedes ven, se recomienda colocarla cada año igual que la vacuna de influenza. ¿Por qué? Porque este virus va cambiando, ¿no es cierto? Ahora, al cambiar puede ser un virus más severo o menos severo, hasta ahora ha sido menos severo, ¿sí? Y usted debe resolver entonces si se lo quiere aguantar, unos episodios clínicos y otros subclínicos y desgastar más el sistema. O usted quiere preservar el sistema para que le dure más. ¿Cierto? Es como un carro, hombre, usted ese carro le va a meter 10 bultos de cemento todos los días o no sé qué, o usted lo lleva tranquilito y le cambia el aceite cuando llega la hora y el filtro de tal cosa. Pues, ¿a quién le dura más el carro? Pues, escoja, ¿no? Esa es la situación. Entonces es muy importante. Y por otro lado, hay veces le salen a uno, doctor, pero es que yo estoy en tratamiento por una fibrilación auricular, no me la puedo poner. Sí, la puede poner, hombre. Eso no es contraindicación, eso ya se estudió y se sabe que es más el beneficio que tiene que el riesgo. Y hay países en los cuales ya existe combinada la vacuna de influenza y COVID como una vacuna anual. No sabemos en qué momento nosotros podamos disponer de esto, pero evidentemente facilitaría la situación al comprender que anualmente se debe colocar estas vacunas. Por otro lado, hay una cosa muy interesante, no tiene que ver con ustedes, pero no podía dejárselas de presentar, porque este artículo ha despertado todas las ampollas posibles. Este es un artículo de Nature, también de este año, de octubre 2, en donde se analizó en estos dos tipos de tumores, el carcinoma de pulmón de células no pequeñas y el melanoma, tumores que se tratan básicamente con estos medicamentos como el pembrolizumab, los checkpoint inhibitors. ¿Cuál era el comportamiento de los pacientes que 100 días antes, por casualidad, de haber empezado un tratamiento para estas dos condiciones con esos medicamentos, qué impacto tenía el haberse puesto o no puesto la vacuna de COVID? Y estamos hablando de vacuna Pfizer mRNA. Y ustedes ven la diferencia en la respuesta del tratamiento. Aquellos pacientes que en los 100 días anteriores recibieron una vacuna de estos tuvieron una mejor evolución. Por lo tanto, la consideración fundamental es que estas vacunas mantienen el sistema alerta, el perro despierto, el perro vigilante y no dormido. Entonces, es muy importante. Y esto es porque las vacunas en la mente de las personas o fueron hechas fundamentalmente para proteger de una condición, pero en el tiempo se ha visto otros efectos y otras virtudes de esta vacuna. En este artículo de consenso de la Sociedad Europea tienen entonces unas recomendaciones de vacunas que básicamente son las mismas que nosotros usamos aquí. Yo le digo a los pacientes, vean, usted necesita 5 vacunas, oiga pues 5. Las 5 que usted necesita son vacunas que son no replicativas o muertas, son muy seguras. Las 5 tienen en su composición sustancias que le van a poner dolor en el brazo, que se lo pueden inflamar un poco, que a veces puede poner rojo, para eso toma acetaminofén y espera, no se desespere. Eso es normal, ¿sí? Y las 5, nosotros desafortunadamente aún no disponemos en Colombia de vacuna respiratorio sincitial. Vamos a disponer, en el momento están haciendo unos estudios en La Guajira y en el Chocó, y vamos a disponer de esa vacuna el año entrante. Esa vacuna va a ser utilizada fundamentalmente en las mujeres embarazadas para mejorar, disminuir las enfermedades del niño en los siguientes 9 meses, pero también tiene una indicación muy importante en los pacientes cardiovasculares. Y lo otro es cuando un paciente lleva un trasplante, en este caso ellos se refieren al trasplante cardíaco, se recomiendan estas vacunas que son las mismas recomendadas para cualquier otro paciente que vaya a llevar un trasplante. Pero el trasplante cardíaco tiene un problemita adicional, o varios. Uno, que es en el tórax. 2, que esos pacientes desarrollan vasculopatía. Por lo tanto, el tratar de mejorar esa situación o preservarla es fundamental. Entonces, ¿cómo es una prescripción usual de vacunas que yo hago? Este es un paciente que viene estos días, lo vi el 30 de octubre cuando vi esta charla, se llama Corazón Sano. Y esto es de la base de datos mía. Entonces, ¿yo qué le mando? Esto, usted el papel que yo le doy, vea, tiene que poner esta, son 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y cuando venga la respiración son 6. Y tiene que poner eso. Y aquí le doy el papel y la cosa y la vaina. Entonces, lo que quería decirles es que la vacunación es fundamental hoy
como un medicamento cardiovascular que se vino a posicionar hace un mes, cuyos datos vienen de tiempo atrás. Y la relación del corazón con todo el organismo de una persona y otras cosas es fundamental. De tal forma que, si bien es cierto, pues debe ir al cardiólogo, hay que tratar la enfermedad cardíaca, hay que tratar el contexto completo, porque no es posible sacarle el corazón al tipo y tratarlo aparte, hay que tratarlo en el contexto, y mientras ese individuo esté más sano, mejor le va. Finalmente, acuérdese de Sun Tzu, el arte de la guerra. Este es un general chino, pues, de 2500 años, que hizo un tratado de la guerra. Esto ha sido muy importante, no solo en guerra, sino en tácticas comerciales, estrategia jurídica y la salud. Y ojo, pues, cada batalla es ganada antes de ser peleada. Hombre, lo que yo hago con los pacientes de KPC y esas cosas, hombre, está bien que usted aprenda los 50 mecanismos de resistencia y que esta droga y esta, pero mire, empiece por ver cómo previene eso. Eso es más importante que tratarlo, ¿sí? Y la mejor victoria es vencer sin combatir. Ojo, por eso los pacientes que ustedes ven tienen riesgo de enfermedad cardíaca o ya la tienen. El tener su estado de vacunación al día les da una mejor vida y menor progresión de la enfermedad cardíaca. Muchas gracias. Excelente charla, doctor. Felicidades, como siempre, muy informativa y nos pone mucho a recapacitar y a pensar las cosas. Bueno, nos quedan 15 minutos y yo quisiera pedirle a los expositores que pasaran a una sesión corta de preguntas y a unos comentarios finales para la sesión. No les quito mucho tiempo, pero sí creo que es importante al terminar de estas presentaciones magistrales pronto conversar un poquito y escuchar unos aspectos diferentes o agregar cosas que de pronto por el tiempo no hayan quedado resueltos. Doctor, si quieres, por ahí. Ahí tienen unos micrófonos. Entonces, vayan pensando sus preguntas mientras ellos se van acomodando los doctores. Yo quisiera pedirle a los, como este es un bloque de consulta externa y es lo que sucede en la consulta externa, yo quisiera preguntarles o que ellos nos dijeran un mensaje que quisieran que ustedes se llevaran a la casa con respecto a su charla, en 2 o 3 palabras cortas, que quisieran sobre su charla, que replicaran y repitieran de forma metódica o para todos los pacientes. A ver, doctores. Julián, primero, de tu charla, ¿qué quieres que ellos se lleven y que repliquen? Yo creería que, primero, saber que hay una importante relación entre la enfermedad cardiovascular y las enfermedades oncológicas. Segundo, que detectarlo a tiempo y estratificar adecuadamente al paciente cuando ya sea presentada, pues, sobre todo enfermedad oncológica, estratificarlo sobre si necesita o no necesita intervención, principalmente de cardio-oncología, y la individualización del tratamiento, diría yo. Listo, perfecto, Julián, mil gracias. Doctor Trepo, de pronto algo que nos quisiera decir sobre su charla, 2 palabras, 2 cosas puntuales para que ellos se lleven a la casa, a la consulta. Bueno, primero, la ecocardiografía es el método diagnóstico más práctico para hacer evaluación del compromiso cardíaco hipertensivo, es decir, si hay o no hipertrofia ventricular izquierda, a pesar de sus limitaciones. Pero hay estudios muy grandes que demuestran que a pesar de sus limitaciones, los datos que aporta tienen un gran impacto pronóstico. Tener remodelación concéntrica o tener hipertrofia concéntrica o excéntrica es mal pronóstico. Es mal pronóstico en el seguimiento. El segundo mensaje es que cualquier duda que uno tenga en el análisis del paciente, ya sea clínico o ecocardiográfico, en cuanto a si esa hipertrofia que se ve o eso que se ve en el corazón realmente es secundario a hipertensión arterial, debe el paciente ir hacia una resonancia magnética cardíaca. Porque en el estudio que mostré, que es el estudio tal vez más importante que ha evaluado este punto, hasta el 40% de los pacientes fueron reclasificados por resonancia magnética cardíaca. Y ese es un hallazgo muy importante.
porque reclasificarlos es cambiar el tratamiento. Es muy diferente tratar un hipertenso a tratar una miocardiopatía hipertrófica o a tratar una amiloidosis. O sea, desde el punto de vista pronóstico es muy importante esas dos consideraciones. Muchísimas gracias. Doctor Juan David. No, el mensaje es sencillo. Hay que conocer algo sobre las miocardiopatías familiares y es sospecharla. ¿Cómo la sospechamos? 4 preguntas básicas que se puede hacer en cualquier consultorio. La primera, ¿hay historia de muerte temprana en mi familia en menores de 35 años? Esa es la primera, bandera roja. La segunda, ¿hay alguna historia de síncopes asociados a esfuerzo o en entornos diferentes al vasovagal, al tradicional? La tercera, ¿tengo palpitaciones sintomáticas durante el esfuerzo o después del esfuerzo? Y por última, ¿hay dolor torácico opresivo con esfuerzo o en los primeros 5 minutos de inicio de la actividad física? Esas son como las formas de banderas rojas y de sospecha. Y ya luego, el segundo mensaje que quiero dejar con todas estas conferencias de miocardiopatías familiares es, recuerden, hay unas enfermedades que afectan la estructura y función del músculo cardíaco o la electricidad del corazón, que puede haber alguna tendencia genética familiar y que no estamos tratando pacientes, sino familias. Esos son los 2 mensajes que quiero dejar. Perfecto, muchas gracias, Juan David. Álvaro, ese mensaje transformador del bloque. Como mencioné, yo pienso que es tener la mirada abierta a no solo ver pues como la enfermedad, de cómo va, de qué más tratamientos podemos hacer desde el punto de vista farmacológico, pues intervencionista, sino de manera oportuna ver esa persona qué más necesita para vivir mejor a nivel personal, ¿no? Y yo creo que considerar como esos pilares del enfoque paliativo, de cómo puedo yo ofrecer un camino de mayor bienestar y calidad de vida para ese paciente, para la familia, lo que implique, y apoyarme de un equipo multidisciplinario que puede darme la mano para acompañar a este paciente y lograr que tenga preventivamente menos sufrimiento y también que se puedan tomar decisiones para su tratamiento mucho más pues, apropiadas y adecuadas. Perfecto. Listo. Bueno, doctor Vélez, muchas gracias. Sí. Doctor Vélez, muchas gracias. Aquí le mandan una pregunta, ya que usted tiene la charla más la última charla, yo quisiera preguntarle. ¿Cuánto tiempo después del infarto al miocardio debería estar el paciente vacunándose contra la influenza y demás? Pues para 1 minuto. Ahí mismo, no hay ninguna contraindicación. De hecho, por ejemplo, estas vacunas, hay pacientes que yo le digo, son estas 5 vacunas. Y me dice, doctor, ¿todas el mismo día? Que no, sí, todas se pueden poner el mismo día. Ahora, si usted pues, es nervioso y todo, puede ir allá 5 veces, pero en realidad la indicación es que usted vaya una vez, porque es que, pues, sea cierto, tómese un par de acetaminofenes y vaya y todo. Había antes alguna duda de que si una persona tomaba acetaminofén podría, digamos, disminuir la respuesta a las vacunas. No, eso se ha estudiado, no es así. De manera que pues eso lo hacemos rutinariamente y le recomendamos, pues en nuestro sistema de salud, yo le digo al señor, vea, yo le estoy dando estas 5 vacunas, usted las necesita. Mire, acuérdate de 2 cosas. Es mejor pájaro en mano que 1000 volando, ¿sí? Entonces, y las vacunas que son buenas son las que usted tiene puestas. Por eso, digamos, hay veces esas indicaciones de vacunación que son tanto tiempo después de esto, tanto de aquello, lo que sea. Esas son cosas muy ideales muchas veces y que en la vida práctica hacen que muchos pacientes no se puedan vacunar. Entonces, lo ideal es que la persona vaya y se ponga, diga, cuando las que le aprueben usted, póngalas ya y póngase a pelear por las otras y lo que fuera, pero no es muy sensato que usted vaya muchas veces. Ahora,
claro, cada uno pues verá pues, cierto, su miedo y su cosa, pero que exista una contraindicación, que yo le pueda decir, no es que usted, no es así, se las pueden poner de una vez. Otra pregunta que le mandan al doctor y es, ¿repetir vacuna de COVID en paciente que ha tenido miocarditis por vacunas de RNA? Bueno, esos estudios ya fueron hechos. Las vacunas han cambiado, o sea, de hecho son vacunas que cambian constantemente. En el momento actual se considera que la presencia de una enfermedad cardíaca como tal no es una contraindicación para la vacunación y que el beneficio es superior al perjuicio. Entonces, casi que yo diría que pasa como con los pacientes que tenemos, digamos, efectos adversos con gamma-globulina o con plaquetas. Hombre, ¿qué alérgico a las plaquetas? No. Usted es alérgico a las plaquetas que le pusieron el 20 de mayo, que eran de Pepito Pérez, pero las de hoy es un pool de otros. O sea, es una cosa tan cambiante que no es el mismo, o sea, no es la misma vacuna siempre. Sí. ¿Alguna pregunta que también haya por aquí? Otra pregunta por acá. El escenario público, ¿alguna pregunta? Acá, por favor, me ayudan. ¿Dónde está lo que nos está ayudando? Acá hay una pregunta del doctor Ley. Bienvenido. Buenos días. Una pregunta para el doctor López. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuanto a anticoagulación en estas miocardiopatías como un mensaje general? Miocardiopatía hipertrófica, ninguna escala de riesgo cardioembólico, no chatbacks ni ninguna de las conocidas. Identificada la fibrilación auricular, se anticoagula. Pacientes que no hace parte de este fenotipo, pero que puede estar en varios de los fenotipos que escuchamos, que es una miocardiopatía secundaria, la que llamamos la hipertraveculación, llamémosla así, que hoy en día, ¿cómo la llaman? Que antes la llamaban la no compacta. La recomendación es hablar de hipertraveculación y la no compacta es algo secundario que puede estar en cualquier escenario. Cuando se identifique y el paciente tenga FEBI menor de 40%, anticoagular de manera temprana. La miocardiopatía restrictiva, hacer búsqueda activa de fibrilación auricular oculta lo más pronto posible. Y definitivamente creo yo que como estas miocardiopatías, algunas de ellas pueden tener un compromiso de la fracción de eyección ya tardío, quiere decir en la fase de burnout. Hay que tratar siempre de identificar qué pacientes pueden hacer compromiso de trombos intraventriculares o trombos auriculares o trombos de la auriculilla. Pero el mensaje es tener un umbral mucho más bajo en búsqueda de arritmias, algunas de ellas anticoagular de manera temprana y pronto con otras indicaciones no usuales de anticoagulación. Dice aquí la pregunta, al doctor de las vacunas. En su experiencia, ¿cuál es su experiencia entre las estatinas y las vacunas? ¿Algún inconveniente? No, en realidad pues yo no manejo pues las estatinas, ustedes pues son pues los expertos en eso. Yo simplemente traté de hacer esa comparación porque pues sé que las estatinas son muy importantes dentro del manejo de la enfermedad coronaria y pues digamos quería hacer como una comparación o un contraste. Yo no estoy diciendo pues que un paciente no deba recibir estatinas, yo creo que debe recibir el manejo que ustedes consideran apropiado. Lo que yo quiero decirles es que complementariamente a ese manejo parece ser cada vez más importante la prevención de otras condiciones y la que más sólida parece ser hasta ahora es la influenza, pero yo creería que muy probablemente otras condiciones también son importantes. Ya que el corazón, digamos, está sometido a la dinámica completa de un organismo y cualquier circunstancia que pueda tener adicional, pues puede exigir un trabajo adicional o un estrés adicional que puede pues, hacer progresar o desencadenar un problema. ¿Alguna pregunta? ¿Otra por ahí? Y por acá vamos a revisar preguntas. ¿No? ¿Nada? ¿Todos muy claros? Bueno, nada nos queda más que agradecerle a estos magníficos exponentes del día de hoy, todas sus intervenciones, todas sus charlas. Démosle un fuerte aplauso.
Con esto terminamos el segundo bloque de la mañana. 15 minutos de muestra comercial. Como les dije, a las 12:15 empieza el simposio de AstraZeneca con el doctor Juan Esteban. I Love Watch, pueden comer acá. Entonces, los esperamos en unos 15 minutos. Muchas gracias y que tengan buen día.